Soy Alejandro Esteves, soy el subsecretario o director institucional del INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Así que, bueno, un gusto escucharlos. ¿Me escuchan bien? ¿Están? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, brevemente, yo estuve escuchando a Samañi, estuve escuchando a los expositores, los estuve escuchando a todos, sinceramente, y es muy lindo que haya gente reflexionando en estos términos. Voy derecho al tema mío, si ustedes quieren lo que yo pensaba decir. Yo veo que el mundo en el cual estamos inmersos es un mundo en el cual la tecnología se transformó en enemiga de cierto tipo de trabajo y provocó más desempleo. O sea, la tecnologización es un fenómeno interesante, pero también destruye mucho empleo, destruye mucho la solidaridad entre la gente y cambia el mundo moderno de una forma impresionante, ¿no? La otra tendencia que observo muy fuerte a nivel internacional es la que habló Samañi, que es la financiarización. O sea, el mundo financiero adoptó, digamos, prácticamente el centro de la escena, entonces hace que nuestros países sean gobernados por criterios financieros, ¿no? Entonces hay países que pagan deudas impresionantes, en fin, todo lo que ustedes conocen de los impactos de la situación financiera. Para darle una idea, la financiarización en la década del 90, los bancos centrales de los países más desarrollados controlaban solamente uno de 500 cuadraditos de la masa financiera. O sea, si la masa financiera internacional medía 500 cuadraditos, el Estado controlaba lo público, los grandes organismos bancarios controlan 1 sobre 500. No tengo el mismo dato de hoy en día y les puedo asegurar que debe ser peor. Entonces, el tema financiero, el tema tecnológico es muy fuerte, el tema demográfico es muy fuerte. Es decir, los países desarrollados generalmente tienen estados más eficientes a nivel de gestión pública que los países menos desarrollados. Con lo cual, las pandemias como la que estamos viendo golpean distinto en América Latina. También otro tema, hay una cuestión de la madurez de los líderes. O sea, estamos viendo que en los últimos tiempos llegaron a líderes de ciertas naciones claves, personas que no estaban maduras para ellos o que realmente no tienen un liderazgo prudente en sus manos. Entonces han adoptado políticas imprudentes respecto de hacer o no, digamos, una política de cuarentena, y han expuesto de una forma muy grande a su población. Es decir, estamos viendo el caso de Trump en Estados Unidos, el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Inglaterra con Johnson, cómo retrocedió luego de haberse enfermado. O sea, el caso Johnson es paradigmático, ¿no? Hablaba que el tema de la pandemia era también una gripe, había gente que se iba a morir, cuando se enfermó él cambió, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a proponer yo? La situación frente a la cual estamos es una situación que es interesante, porque de las últimas grandes crisis de la humanidad, si ustedes quieren, la crisis de 1930, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 2007, o sea, fueron crisis, si ustedes quieren, con algún origen económico y bélico, ¿no? Básicamente. Hoy, esta crisis en la cual entró el mundo, entra por un motivo biológico, una pandemia. Es decir, hay un virus, hay una cuestión biológica, nos hizo cambiar la forma de ver, nos hizo ver la necesidad de los valores comunes, nos hizo ver la fragilidad del ser humano, nos hizo ver la fragilidad del pobre, nos hizo ver el pensamiento miserable de los que solo piensan en la economía, cuando hay gente que se está muriendo por un virus. Entonces, nos puso en un escenario muy interesante. Nos demostró que hay funcionarios públicos que se comportan bien, nos demostró que hay empresarios que están haciendo esfuerzos gloriosos, nos demostró que hay gente que hace prácticas miserables, como comprando insumos como mascarillas, barbijos, desinfectantes y los acumulan, etcétera, etcétera. Por eso yo soy un seguidor de Jürgen Habermas, un pensador alemán que está vivo. Y estos momentos son sensacionales porque de alguna forma, digamos, nos llaman la atención. Los que crean que cuando calme la pandemia volvemos al mismo mundo que antes, se equivocan. Y los que piensan también que luego de la pandemia el capitalismo cambió por completo,
también se equivocan. Con lo cual podemos discutir, es un momento interesante a nivel mundial, para empezar a buscar grandes consensos. O sea, los momentos de crisis como esta, y crisis que no son solo económicas, crisis que son crisis muy vitales, que golpean al ser humano y le demuestran lo frágil que es. O sea, ni siquiera teniendo todo el dinero del mundo podés esquivar este virus. Entonces, es un momento que podemos aprender todos. ¿Cómo aprendemos todos? ¿Qué nos diría Jürgen Habermas? Aprendemos con los consensos, aprendemos dialogando entre todos, aprendemos si nos ponemos a reflexionar sobre dos temas. Uno, ¿qué es lo justo en este mundo que viene? Busquemos un ideal de justicia para referirnos a él. Busquemos una idea de cierta convivencia política o de nuevo pacto social. Porque yo pienso que esas dos son las grandes reflexiones que hay que darse de ahora en adelante, es decir, busquemos que nuestras comunidades busquen consensos. Debatir por debatir no es malo, pero hay que hacerlo con algún objetivo. Tenemos que buscar un nuevo pacto social. Tenemos que buscar una idea en la cual el ser pobre no signifique estar condenado a morirse antes por este virus. Entonces tenemos que buscar esos grandes consensos sociales. Y esos grandes consensos sociales pueden ser, digamos, vehiculizados, pueden ser motorizados desde los estados. O sea, los estados tienen que buscar, los gobiernos tienen que buscar que sus poblaciones reflexionen y que entre todos busquemos comunes denominadores de temas simples. Entonces yo creo que esta crisis, la pandemia, el COVID, nos está mostrando muchas cosas interesantes por seguir. Hizo entrar en crisis dos valores, la salud contra el tema de la economía. O sea, había dos grandes grupos que decían, cuidemos la salud, es mucho más importante que cuidar la economía. Pienso que las dos cosas son importantes y pienso que podemos arreglar esto con consensos comunes entre todos, debatir, buscar las mejores ideas y llegar a un acuerdo común acerca de lo justo y acerca de un nuevo pacto político para poder seguir avanzando. Simplemente es eso lo que yo quería. Si vos querés también, Fernando, yo también puedo decir que hay una cuestión nueva que emerge ya muy clarito, además de todo lo que se estuvo diciendo, que es el tema del teletrabajo. O sea, el gran desafío del teletrabajo, en el cual estuvimos incluidos como funcionarios públicos, docentes o simplemente como espectadores, es un tema que llegó para quedarse. Y tenemos que aprovechar esta hermosa herramienta del teletrabajo para modificar nuestras sociedades de una forma favorable. Es decir, el teletrabajo es una amenaza si descubrimos que el teletrabajo sirve para echar gente. O el teletrabajo puede servir para que el ser humano pueda tener trabajos más humanos, pueda de alguna forma realizar sus tareas de una forma más íntegra. Les voy a dar un ejemplo. A mi criterio, el teletrabajo puede servir para aislarnos más, o sea, quedarnos en nuestras casas y no tener contacto, o puede servir como una forma de resignificar el trabajo. Es decir, podemos ir hacia eso perfectamente. Entonces, ¿pero cómo se puede hacer esto? Justamente con consensos. Debatamos, preguntemos. O sea, lo peor que nos puede pasar es creer que el teletrabajo es una receta universal, adoptarla y aplicarla. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es debatir, consensuar y actuar. De mi lado, no hay mucho más que decirle, espero no haberlo defraudado, simplemente lo que iba a decir y a lo que me resuena lo que estuve escuchando entre los distinguidos, digamos, los distinguidos expositores que me predicieron, ¿no? Y me gustó mucho, mucho sinceramente, lo que dijeran todos. Y también Samañi estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Fernando.